Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa de Charlatino en la cual tenemos ahora que nos acompaña Verónica Campos, magíster en Relaciones Internacionales desde Santiago del Estero, en Argentina, y Felipe Garrido, chileno, magíster en Relaciones Internacionales. Hemos visto algunos problemas que van arrastrando desde el 2019 con el estallido social chileno y con la parte económica también argentina y esta nueva presidencia de Alberto Fernández, y pues precisamente para eso nos acompañan estos dos grandes amigos para podernos comentar un poquito más qué es lo que está pasando con la situación, porque ha habido muchas noticias al respecto. Y sobre todo, bueno, primero quería darle la palabra a Felipe. Felipe, ¿qué es la situación actual en Chile? Venimos desde octubre del 2019 con este estallido social. Hemos escuchado también esta parte de posiblemente una nueva constitución, y ahora también que se ha votado esto de lo que se ha llamado las AFP. Pero si nos puedes poner un poco en contexto qué es lo que está sucediendo en Chile en estos momentos. Bueno, Andrés, mira, lo primero que hay que señalar es que todo el desarrollo o el enfrentamiento que se ha hecho del gobierno de Chile en contra de la pandemia o para poder controlar la pandemia ha tenido una serie de dificultades que son continuidad del estallido social del año pasado, del 18 de octubre de 2019. Básicamente porque los cuestionamientos al gobierno han sido los mismos. Se ha cuestionado el modelo en el cual Chile se desenvuelve, y hoy día más que nunca ese mismo modelo está puesto a prueba. Entonces la verdad es que ha sido una continuidad no es... Lo único que ha cambiado con la pandemia es que las personas están en cuarentena y por lo tanto no se ven marchas. Sin embargo, el ánimo ciudadano, el ánimo crítico, sigue siendo el mismo. De hecho, el día martes de la noche, antes de la votación que se llevaba a cabo en la Cámara de Diputados para el retiro del 10% de las AFP, que son las administradoras de fondos de pensiones en Chile, en Twitter el trending topic era estallido 2.0. Claro. De manera que los temas que se debatían el año pasado están todavía en la conciencia de la ciudadanía, y en esta ocasión, a propósito de cómo enfrentar los problemas económicos que han habido por el desempleo, cosas que han ocurrido en todos los países producto del confinamiento, una de las soluciones que se buscó en Chile es que las personas pudiesen sacar parte de sus ahorros de estas administradoras de fondos de pensiones. Se hablaba de un 10%, pero la verdad es que el debate ha ido... En realidad, el de fondo era una crítica acerca de qué tan malas son las AFP como sistema de ahorro. Entonces, como te digo, ha sido una continuidad. El estallido social ha continuado, cambió de forma, se adaptó, está confinado, pero no está desaparecido. Perfecto. Ahora vamos a volver un tanto a ese tema y cómo ha ido, y gracias por darnos como un contexto general de qué es lo que fue finales del 2019 y actualmente mediados del 2020. Verónica, desde tu perspectiva en el cambio de administración, ¿qué ha pasado con todo esto desde ese momento, con toda la parte del coronavirus? Hemos escuchado también noticias respecto a un fuerte aislamiento por parte de las personas, o un control para que las personas también se quedaran en casa por lo del coronavirus. Ahora nos viene este nuevo tema respecto a la parte económica. ¿Qué es lo que está pasando en contexto con Argentina? Bueno, en Argentina básicamente nuestros problemas hace bastante tiempo son económicos. Hay problemas estructurales en la economía, la inflación prácticamente es endémica hace muchísimos años, entonces el desafío del nuevo gobierno de Fernández era hacer frente, ¿verdad?, a estos desafíos. Con el gobierno de Macri también asumió con ese objetivo. Él adoptó una política, no le resultó, los problemas continúan siendo los mismos. Y bueno, con el gobierno actual también básicamente el problema es la economía. A diferencia de los demás países latinoamericanos, que tal vez son un poco, desde mi punto de vista, los problemas más complejos, porque hay cuestiones sociales, culturales, que están como en choque los sistemas de gobierno con lo que demanda la sociedad.
En nuestro caso en Argentina eso está más contenido tenemos un Estado fuerte, la verdad, que contiene todo ese tipo de posibles estallidos sociales. Entonces por ese lado no es posible, porque hay mucha asistencia, muchos planes sociales, hay una fuerte inversión por ese lado. Y con el tema de la pandemia, justo llegó para el peor momento para Argentina, en plena negociación de la deuda externa, en pleno estancamiento, así que está bastante complicada la situación. Y bueno, yo quiero vincular un tanto el tema, tanto de Argentina como de Chile, bueno, independientemente de la cercanía geográfica que tienen, dividida por la parte de la cordillera, bueno, tienen problemas complejos, distintos. De alguna manera, los dos se vinculan, si ustedes lo notan, a la parte económica. Recientemente la CEPAL sacaron datos un tanto crudos respecto a... Sí, desalentadores en gran medida para la mayoría de los países latinoamericanos, pero bueno, particularmente hablando tanto de Argentina como de Chile, bueno, ven un retroceso. Ellos mencionan que no se veía desde hace 100 años. Así que bueno, ¿cómo ven estos datos? O sea, ¿cómo se perciben adicionado a al contexto que ya nos han comentado? Por ejemplo, Felipe nos decía, bueno, es algo que se ha ido manteniendo en el tiempo, pero ahora llega este nuevo panorama económico, que eso es lo que se enfrenta, vamos a decir, una vez que está bajando la curva de lo del COVID y que se empiezan a reorganizar las estructuras, tanto políticas, sociales, económicas. Bueno, nos llega esta cifra. ¿Qué es lo que, no sé, está sucediendo ahora con esta cifra respecto a Chile? Bueno, en realidad todos en Chile y en todos los países sabían que iba a venir una caída económica importante, era algo previsible. Lo que no es previsible es qué dimensión va a tener. Ahora, el problema que tiene Chile de fondo es que el crecimiento de Chile siempre estuvo basado en la inversión extranjera, en la bolsa, sin ir más lejos, y para volver al tema de las AFP, que es como lo que ha marcado la agenda de esta semana en Chile. Claro. Las AFP existen porque son fondos que se invierten. Son fondos que se invierten en el extranjero, por lo tanto dependen mucho de la especulación. Y eso también se va a ver afectado ahora. Claro. Ayer con la votación del retiro del 10%, la bolsa de Santiago cayó inmediatamente. Me imagino que eso va a seguir ocurriendo en la medida que el proyecto de ley avance. Y por otra parte tenemos que en Chile no existen tampoco grandes programas sociales que puedan contener, como decía Verónica en el caso de Argentina, el desempleo, que en realidad lo que ha develado desde el punto de vista económico en Chile, toda esta pandemia, es el alto nivel de empleo informal que existe. Yo creo que no había una conciencia tan clara, o no se tenía, siempre se supo que había mucho comercio informal, muchas personas que trabajan, digamos, sin cotizar, sin boletas de honorario, sin ningún ese tipo de cosas, pero no se pensaba que tanto, y que tantas familias dependían de eso. Me parece que esto devela el problema de fondo que tiene Chile, que es que es un país que depende demasiado de la deuda para poder existir, al no existir tantos programas. Y claro, bueno, como te digo, eso se vincula inmediatamente con el estallido social, que en buena medida fue una manifestación de clase media agobiada por la deuda. Finalmente eso. Y hoy día se nota más. Claro, en todo caso Chile tiene, la posibilidad de acceder al financiamiento internacional en este momento. ¿Y qué pasa con Argentina, por ejemplo? Bueno, en ese acceso. Argentina en este momento está en plenas negociaciones. Todo parece indicar que se va a llegar a un acuerdo, porque el gobierno ha mejorado sucesivas veces la oferta, entonces se espera que sí se llegue a un acuerdo. Yo creo que sí se lo va a conseguir. Pero ¿cómo le caen estas cifras también a Argentina? Porque, a ver, pongamos un poco en contexto de que Argentina tiene una tradición un tanto de caer en crisis, pero salir de las mismas crisis, saberse mantenerse, y parece ser que son cíclicas, ¿no? Y que van aprendiendo conforme la marcha. Ahora este nuevo gobierno ha tratado de tomar las riendas, realmente parece ser que sí les está tomando, o por lo menos a nivel del contexto internacional, parece ser que sí. Sí, en el tema de
de la pandemia. El gobierno sí fue, la verdad que tomó decisiones rápidas, decretó la cuarentena, la fue extendiendo, o sea, en teoría todavía estamos en cuarentena, solamente que en la región de Buenos Aires están en cuarentena estricta. En el resto del país, bueno, yo estoy en Santiago del Estero, en el norte, ya estamos en una fase 5, o sea, ya están funcionando los comercios, ya está todo funcionando, solo que con los protocolos y todo reducido. Se espera que las clases, las escuelas vuelvan en agosto, o sea, de a poco se está dinamizando todo, pero Buenos Aires es el centro de la economía del país, así que eso afecta a todo el país. Que Buenos Aires esté parado nos complica a todos. Oye, Felipe, y por la parte como de Chile, en este todo el esquema de estallido social, en esta parte como de una nueva reestructura, ¿existe realmente esta idea dentro del contexto chileno de reestructurar algo o de modificar algo, cambiar algo? ¿Qué es lo que está cambiando? Hay una intención por parte del gobierno de tratar de acelerar el retorno a la normalidad o una nueva normalidad, que son los conceptos que ha acuñado la Organización Mundial de la Salud, para volver a reactivar el comercio y todo eso, ese tipo de cosas. Y se han dado algunos pasos, por ejemplo, en la ciudad de Valdivia, en la zona sur de Chile, y en algunos otros pueblos pequeños también donde nunca hubo tanto contagio, también se está retornando a la normalidad. Las primeras escuelas, por ejemplo, que abrieron fueron en la isla de Pascua. Ustedes saben, está completamente alejada geográficamente del resto del país, pero por ahí partió, digamos, esta nueva normalidad ya en el ámbito escolar incluso, y en el continente, también en algunas ciudades del sur, de la zona de Aysén, están volviendo, pero como ustedes saben, son zonas muy despobladas de Chile, son alejadas de los grandes centros urbanos como Santiago, como Valparaíso, Concepción, que son los núcleos urbanos del país, están muy lejos de volver a esa normalidad, y además, sumado al hecho de que con toda esta discusión de los fondos de pensiones, se reactivó de nuevo este ánimo crítico con respecto al gobierno y este ánimo de retomar este conflicto pendiente que existía el año pasado, lo que se llamó el estallido social. Entonces, independiente de que eso vaya a ser, vaya a tener buenas o malas consecuencias, desde el punto de vista económico, por ejemplo, todo el mundo sabe que va a ser complejo volver en ese escenario de conflicto social a tener una nueva normalidad. Sin embargo, yo veo por parte del gobierno que igual tiene la intención de acelerar ese proceso. No sé si le resulte, pero por lo menos sí está tratando de empujarlo. Hay diversas señales que demuestran eso. Hay en el caso, por ejemplo, del sistema escolar, los profesores estamos trabajando ya en esta fecha con planes para volver a tomar evaluaciones y retomar las clases presenciales de forma gradual. Entonces existe un plan, existe la idea, existe ese horizonte. Lo que yo pongo en duda es si se va a poder hacer. Claro. Oye, Vero, y por la parte como Argentina, ¿a quiénes está afectando más toda esta parte económica y política y social dentro de todo Argentina? ¿A qué sectores está? Ya, el golpe más fuerte siempre es para la clase media, la verdad, para los emprendedores, para las pequeñas pymes. En este momento son los que más están sufriendo, porque obviamente tenemos pobreza y mucha, pero como les comentaba, hay una fuerte asistencia por parte del Estado. Incluso ahora, cuando comenzó la cuarentena, el gobierno implementó como dos grandes políticas. Una fue el ingreso familiar de emergencia, IFE, para todos los empleados informales, para todos los monotributistas. La verdad llegó más o menos a 9 millones de personas, fue bastante amplio y resultó bastante bien. En este momento se pagó la segunda cuota, que es una próxima. Eso fue una medida bastante inteligente por parte del gobierno, porque la verdad contuvo de que aumente la pobreza. Y en este momento sí, los que más la están padeciendo es la clase media, la clase trabajadora. Bueno, Verónica, sí. Igual uno se ha visto en imágenes también internacionales que, bueno, Argentina fue uno de los primeros países que entró en cuarentena, por ejemplo, para resguardar a la población.
Entonces llevan mucho tiempo sin tener una economía activa, y se ha visto que también la gente ha salido a manifestarse ya para acelerar el retorno. Sí, la verdad que hay de todo. Bueno, hubo como varias manifestaciones paralelas. Una sí son los anticuarentenas, se llaman, que ya quieren que se termine, que acusan al gobierno de ir contra las libertades personales y todo eso. También hubo marchas, por ejemplo, en contra del proyecto de estatización de una empresa argentina de Vicentín. Marchas en contra de los... Se liberó hace poco un acusado de corrupción. También, o sea, el argentino le gusta manifestarse. No, en definitiva, por diversos temas, no solo por la cuarentena. y en definitiva, bueno, en ambos casos o en ambos países, bueno, esto es algo que a lo mejor lo pongo abierto, como una pregunta abierta, se ha incrementado poco a poco, o sea, desde el 2019 con distintos problemas que van acumulándose uno tras otro. O sea, si ya lo ponemos como en contexto entre ambos países, o sea, desde el 2019 que venía Argentina arrastrando como una crisis, se incrementa la parte de la dolarización y bueno, ahora todo lo que ya también nos comenta de lo de la pandemia y bueno, estas cifras de la CEPAL y también desde Chile, o sea, desde el estallido social, que no es nuevo, eso lo entendemos, o sea, desde la parte como argentina y chilena, no es nuevo. Pero bueno, creo que muchos que nos están viendo también tendrán esta pregunta de, bueno, son dos preguntas. Una es, ¿cuál es el sentimiento que se percibe en el ambiente general en ambos países respecto a lo que ya ha sucedido desde el 2019, valga un año, desde que todo esto va comenzándose y gestándose, y hacia dónde se están dirigiendo estas sociedades? O sea, ¿se está calmando los estallidos sociales? ¿Se está calmando la gente? ¿O está incrementándose todavía más estos problemas, esperando que se acabe la restricción sanitaria y vemos los efectos económicos posteriores? No sé, sí. Pre y post. No, o sea, desde acá en Argentina no tenemos muy lejos el tema de un estallido social, o sea, en su momento cada país tiene sus propias experiencias, y nosotros en el 2001 tal vez fue como nuestra gran crisis, nuestro estallido social, pero en este momento no, lo que se puede ver en Argentina tal vez son diferencias políticas, choques entre los partidos políticos, entre el actual gobierno peronista con el macrismo, pero no podemos hablar sobre un futuro estallido social porque la verdad yo no lo considero. ¿Cuál sería la realidad más chilena, Felipe? Mira, yo creo que el problema chileno, por ahora, más que un problema económico, todavía sigue siendo un problema más político. En Chile todavía el problema de fondo que en Chile es un cuestionamiento profundo a las instituciones políticas y a lo que se ha hecho en los últimos años, pero todavía no existe una crisis económica tan profunda o que no sea o que no se pueda controlar. Todavía Chile está a tiempo de evitar una crisis económica, ese es como el lado positivo. Pero sigue y ha permanecido, como digo, esta crisis política, una crisis política de cuestionamiento a las autoridades, de cuestionamiento al gobierno, de cuestionamiento a la clase política en general. Eso se ha mantenido, yo creo que no ha disminuido para nada y va a continuar Y el tema de la reforma de la Constitución todavía está latente el tema. ¿Qué está pasando con eso? Sí, todavía está latente. Tampoco es seguro que se haga, ojo. También han aparecido voces que hablan de volver a postergarla, porque hasta ahora está proyectada para octubre, se podría volver a postergar. Yo sigo sin estar tan convencido de que ese plebiscito termine siendo con un resultado de aprobación. ¿Por qué razón? Porque también es cierto que mucha gente se ha visto muy perjudicada desde el punto de vista económico, sumado al tema de la pandemia, que ven en ese plebiscito como una ventana de mayor inestabilidad o incertidumbre, que es muy racional, porque en el fondo el plebiscito lo que hace es abrir una ventana para tener otra normativa, otra institucionalidad, pero no sabemos todavía cuál. Entonces, inevitablemente va a haber incertidumbre y eso le afecta también al comercio. Y me parece que
ese ámbito también puede ir creciendo. A diferencia del estallido social de 2019, podría pasar este año también que, si bien continúe con mucha fuerza, también aparezca como una reacción con más fuerza. Definitivamente, creo que para concluir, en ambos casos, sus situaciones son complejas. No percibo como en otros años que a lo mejor los países iban como en una secuencia de que todos tenían casi los mismos problemas al mismo tiempo y por las mismas razones, como en los años 90, 80. Ahora es un tanto distinto, sigue estando el elemento económico muy presente. Por ahí Felipe nos hablaba que sí existe, pero la profundidad o el fondo, el trasfondo de todo esto es más político. Por la parte argentina, el problema es económico y se está resolviendo desde la perspectiva un tanto política, pero lo que podemos definir es que en ambos países, tanto en Argentina como en Chile, son un gran referente para el contexto latinoamericano. O sea, cómo lo puedan resolver, qué es lo que están haciendo, las políticas que están aplicando, todo esto es un gran referente para el resto de los países. Es decir, las economías están tan encadenadas entre sí, a pesar de que comercialmente a veces no estamos tan unificados o tan integrados, pero las economías latinoamericanas, al fin y al cabo, o sea, el hecho de que los países tengan problemas económicos puede traducirse en problemas de otro tipo en otras regiones. Eso lo tenemos entendido desde hace mucho tiempo. Así que bueno, se nos termina el tiempo. Les agradezco mucho la participación. Creo que quedamos con un buen contexto de lo que está sucediendo tanto en Argentina como en Chile, y obviamente, bueno, que es algo inacabado. Todavía nos queda mucho por conocer, por saber qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a suceder con la parte económica en Argentina, qué es lo que va a pasar con las decisiones políticas en Chile para que realmente se afiance toda esta parte económica. Y bueno, quiero concluir si tienen algún comentario final o para despedirnos de esta sesión. No, a mí me gustaría recordar que, bueno, en el informe que mencionaste al principio de la CEPAL, la principal recomendación para todos los países de Latinoamérica es que los gobiernos presten asistencia. Habla sobre bonos contra el hambre, que ahí es donde aquí los gobiernos tienen que poner toda su atención y evitar, o sea, tomar medidas preventivas, evitar que el aumento de la pobreza. Nada más me parece que súper importante. Luego deberíamos evaluar si los gobiernos han escuchado o no esta recomendación de la CEPAL. Ese va a ser el problema, ese va a ser el gran problema. Por ahí, Felipe, ¿tienes algún comentario final? Sí, no, simplemente cerrar contextualizando cómo se va a seguir debatiendo este tema de las AFP en Chile en estas semanas, porque el proyecto de ley pasó a la Cámara de Diputados, pero ahora pasa al Senado. Entonces va a seguir siendo un tema de debate, va a seguir mandando la agenda periodística, informativa. Va a seguir siendo tema de debate estos días el tema del retiro de la AFP y, en el fondo, el sistema de pensiones. Cómo lo perciben los chilenos y qué reformas se le pueden hacer. Si al final de eso es lo que se está discutiendo hoy día, más de fondo que del proyecto específico de ley de poder sacar un 10% para poder mantenerse en este tiempo de pandemia. Perfecto. Bueno, les agradezco. Vamos a seguir comentando todos estos temas y muchos más. Gracias por su presencia. Gracias. Nos vemos. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.